Desperté de golpe, con la sensación de que alguien me observaba. Un ruido suave, casi imperceptible, llegaba desde la cocina. Afuera, la madrugada oaxaqueña apenas insinuaba la luz detrás de las cortinas de encaje bordadas a mano que colgaban pesadas en la ventana. Eran las 4:36 según el viejo reloj digital que teníamos junto a la cama, ese que a veces parpadeaba sin razón. Rodolfo dormía a mi lado, con la boca entreabierta, su aliento cálido rozando mi hombro desnudo. Yo no podía volver a cerrar los ojos. Estábamos viviendo con su padre temporalmente, mientras en nuestro pequeño departamento del centro reemplazaban las viejas cañerías de cobre. La casa del señor don Ernesto era antigua, con azulejos fríos y techos altos, impregnada de un olor persistente a café quemado, incienso barato y alcanfor. Nuestra habitación improvisada estaba en la parte de atrás, junto a la bodega. Dormíamos en una colchoneta dura, sobre una estructura de hierro que gemía a cada movimiento. Con cuidado, me puse de pie. No quería despertarlo. Me puse una bata de lino blanco sobre mi camisón y salí al pasillo. El piso de barro cocido estaba helado. Avancé descalza, tiritando ligeramente. Los sonidos en la cocina continuaban, un tintineo suave, como si alguien jugara con cucharillas o moviera vasos con excesiva precaución. Mi pulso se aceleró. ¿Quién estaría despierto a esa hora? Don Ernesto solía acostarse temprano, después del noticiero. Siempre decía que los viejos no tienen sueños sino recuerdos, y que por eso prefería no dormir mucho. Aún así, no era común que rondara por la cocina en la madrugada. Al llegar a la puerta entreabierta, vi su figura. Él estaba de espaldas, frente al mueble donde guardaban las especias, vestido con su pijama de rayas y una bata de satén color borgoña. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás y sostenía una taza de cerámica azul entre las manos. El vapor del té subía en espirales. No pareció sorprenderse al verme. ¿No podías dormir, Teresa?, preguntó sin girarse. Hay tormenta cerca, se siente en los huesos. Asentí, aunque no sabía si me refería al clima o a esa sensación inquietante que me recorría el pecho. Me acerqué lentamente. Él dejó la taza sobre el mármol y se volvió. Sus ojos oscuros, pequeños y penetrantes, me recorrieron como si midiera mis pensamientos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Te preparé una infusión de manzanilla, añadió, con voz grave. Te hará bien. Me senté al borde del banco de madera. La tela de mi bata se abrió un poco, dejando al descubierto mis rodillas. No lo hice a propósito. O al menos eso quise creer. Él me tendió la taza. Cuando nuestras manos se tocaron, sus dedos se cerraron levemente sobre los míos. Fue apenas un segundo, pero el gesto fue demasiado íntimo. ¿Desde cuándo no duermes bien?, preguntó. Desde que estamos aquí, dije, evitando su mirada. Don Ernesto soltó una risa seca. Luego caminó lentamente hacia el ventanal. Observó la calle en silencio unos segundos, mientras yo sorbía la infusión sin probar realmente su sabor. Tu madre era igual, dijo de pronto, sin darme tiempo a reaccionar. Caminaba de madrugada por esta cocina. Decía que la noche tenía otro ritmo, otro perfume. Siempre con esos batens largos de lino que dejaban ver más de lo que tapaban. No supe qué decir. Tragué saliva. Sus palabras se colaron como un susurro por mi cuello. Él seguía mirando hacia afuera, pero sabía que me observaba en el reflejo del vidrio. ¿Y tú, Teresa?,
dijo al fin. ¿Tienes secretos? El silencio pesó entre nosotros. Entonces, una ráfaga de viento agitó la cortina, y el aire trajo consigo ese aroma a flor de naranjo y tierra mojada. Me levanté de golpe. Voy al baño, dije, casi tartamudeando. No te olvides de apagar la luz, respondió él, sin girarse. Al salir, tropecé con una figura menuda. Era Rodolfo, desvelado, en pijama, con cara de confusión. ¿Qué haces levantada?, preguntó, rascándose el cuello. No podía dormir, tu papá me preparó té, murmuré, sin poder sostener su mirada. Esa noche no dormí. Me quedé en el baño largo rato, observando mi reflejo en el espejo empañado. Mis pezones se marcaban bajo la tela húmeda, y el pulso aún golpeaba en mi cuello como un tambor antiguo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me sentía así? Como si algo se hubiera encendido dentro de mí, algo que no debía haber despertado. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que nada había pasado. Que aquella madrugada con don Ernesto fue solo eso, una coincidencia, un momento extraño entre dos personas que no duermen bien. Pero no lograba sacarme de la cabeza la manera en que me había tocado la mano, ni la frase sobre los secretos. Y lo peor era que, en el fondo, yo sí guardaba uno, el calor que sentí en el pecho cuando él me miró. Me esforzaba por actuar con normalidad frente a Rodolfo. Cocinábamos juntos, hablábamos de los avances en el departamento, y por las noches veíamos películas en su portátil, abrazados en la colchoneta. Pero yo apenas podía concentrarme. Cada sonido en la casa me ponía nerviosa, el crujido de la madera, el golpeteo del viento contra las persianas, el chasquido del gas en la estufa. Una noche, al volver del mercado, lo encontré solo en la sala, sentado en su butaca de cuero rojo. Tenía los pies desnudos y una manta de lana cubría sus piernas. Estaba leyendo un libro viejo de poesía española. Cuando pasé por su lado, sentí su mirada posarse en mi nuca. ¿Te ayudo con las bolsas?, preguntó, sin levantar la vista. No hace falta, gracias, respondí rápidamente, acelerando el paso hacia la cocina. Pero antes de cruzar la puerta, me detuvo con una frase seca. ¿Tienes algo en la espalda? Me giré sorprendida. Me señaló con el dedo. Me acerqué al espejo del pasillo. Un pequeño hilo colgaba de la bata que llevaba, justo en la parte baja. Cuando intenté quitármelo, mis dedos rozaron la tela con torpeza. Déjame, dijo él. No quiero que arruines la costura. Sin darme tiempo a negarme, se puso de pie y se acercó. Su aliento estaba cerca, muy cerca de mi oreja. Con manos lentas, retiró el hilo con una precisión casi ceremoniosa. Sus nudillos rozaron mi piel. Me invadió una oleada de calor, que se expandió hasta las piernas. Cerré los ojos por un segundo. Fue solo un segundo, pero bastó. Listo, dijo él con una voz más grave. A veces, lo que parece una simple hebra puede jalar todo el tejido. No supe si hablaba del vestido o de mí. Esa noche no pude dormir. Me levanté a tomar agua y encontré la puerta de su estudio entreabierta. Dudé. Algo en mí quería entrar, solo mirar. Silencio. Respiré hondo y empujé apenas. Dentro, todo estaba en penumbra. Solo la luz de una lámpara de escritorio iluminaba una vieja mesa llena de libros, papeles y una figura curiosa, una máscara de madera, tallada a mano, con adornos de plumas azules. Me acerqué.
Sobre el escritorio había una caja de cedro abierta. Dentro, un pañuelo de encaje antiguo y una pequeña llave. Era dorada, fina, y parecía no corresponder a ninguna cerradura común. ¿Te gusta?, dijo su voz a mis espaldas. Me sobresalté. Él estaba ahí, en el umbral, con su bata y el cabello suelto. Sus ojos tenían un brillo diferente, casi febril. Perdón, no quería, balbuceé. La curiosidad no es pecado, Teresa, dijo él, avanzando lentamente. Solo hay que saber qué hacer con lo que se descubre. Su mano rozó mi brazo, y un estremecimiento recorrió mi espalda. Me sentí desnuda, aunque llevaba puesto mi camisón azul celeste con pequeños botones nacarados. Don Ernesto bajó la mirada hacia mi pecho, donde la tela dejaba adivinar la forma de mis pezones marcados por el fresco de la madrugada. Me crucé de brazos instintivamente. Esa llave. Intenté cambiar el rumbo de la conversación. Él sonrió. Abre algo que no todos pueden ver. Y sin más, la guardó en el bolsillo de su bata, giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo, dejándome con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Al día siguiente, Rodolfo se fue temprano al taller. Me quedé sola en la casa. Intenté barrer, lavar algo, hacer cualquier cosa que mantuviera mi mente lejos de la noche anterior. Pero la imagen de la llave no se me iba. Ni su voz, ni su cercanía, ni el roce de sus dedos. Y, peor aún, no era solo miedo lo que sentía. Era algo más oscuro, más confuso. A media mañana, encontré un papel bajo la puerta de nuestra habitación. Decía en tinta negra: si todavía quieres saber qué abre la llave, ven esta noche a las 12. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Esa noche me vestí sin saber muy bien por qué. No lo decidí con claridad, fue como si una parte de mí, más profunda y antigua, supiera lo que iba a pasar. Elegí una blusa blanca, ligera, con bordados discretos en las mangas, y una falda de lino que apenas me rozaba las rodillas. No llevaba sujetador, y el roce de la tela sobre mis pezones tensos me mantenía en una especie de vigilia nerviosa. Me puse unas sandalias suaves, las mismas que usaba para ir al mercado. Nada provocativo, pero sí, expuesta. A las 11:52 estaba sentada en el borde de la cama, con el corazón golpeando el ritmo de una alarma muda. Rodolfo dormía profundamente, como siempre. Respiraba fuerte, con la boca abierta, ajeno a la tormenta que rugía bajo mi piel. Cuando el reloj marcó las 12, me levanté. Caminé por el pasillo oscuro como si cada baldosa pudiera traicionar mis pasos. El silencio era tan denso que me dolían los oídos. Frente a la puerta del estudio, me detuve. No necesitaba tocar. La puerta se abrió sola, como si hubiera estado esperando. Él estaba ahí. Don Ernesto me observaba desde la penumbra, de pie junto a una puerta que yo jamás había notado antes. Una pequeña puerta de madera envejecida, oculta tras un perchero con sombreros antiguos. ¿Estás lista?, preguntó sin rodeos. No respondí. Di un paso al frente, luego otro. Él abrió la puerta y me hizo un gesto para pasar. El espacio era angosto, con escaleras que descendían lentamente, cubiertas por una alfombra de terciopelo rojo, gastada por el tiempo. El aire cambió. Olía a madera húmeda, a cuero viejo y a algo más, algo especiado, desconocido, embriagador. Bajamos en silencio.
Al llegar al final de la escalera, una lámpara colgante se encendió sola. La habitación era estrecha, con paredes cubiertas de estanterías repletas de frascos, cajas, telas, máscaras, zapatos femeninos, abanicos, collares y ropa interior. Ropa antigua, delicada, cuidadosamente ordenada. Había una silla tapizada con terciopelo rosa, un espejo sin marco, y en el centro, una especie de diván cubierto con una colcha de encaje. Aquí guardaba las cosas de mi esposa, dijo él. Algunas mujeres dejan recuerdos. Otras los inspiran. Me giré lentamente hacia él. Don Ernesto sostenía una caja de madera pequeña, idéntica a la que había visto en el escritorio. La abrió con la llave dorada. Dentro, un par de guantes de encaje blanco. Póntelos, dijo suavemente. Los tomé. Mis manos temblaban, pero obedecieron. El encaje se ceñía a mis dedos como si me conociera. Me sentí absurda y poderosa al mismo tiempo. Como si la tela me transformara. No te pedí que vinieras, Teresa, dijo, sentándose en la silla. Pero viniste. Eso significa algo. No sé por qué estoy aquí, murmuré. Si lo sabes, respondió él. Solo que no quieres admitirlo. Se hizo un silencio largo. El sonido del ventilador de pared zumbaba como un insecto lento. Me senté en el diván sin pensar. La colcha era suave y un poco fría bajo mis muslos. Don Ernesto no se movía. Solo observaba. Como si yo fuera una figura en un escaparate antiguo. ¿Sabías que el deseo no siempre es pecado? Preguntó, casi en susurro. El deseo es instinto. Y el instinto, cuando se reprime, se pudre. Quise decir algo, pero no salieron palabras. Solo un nudo en la garganta. Entonces, sin tocarme, se acercó al espejo detrás de mí y colocó una peineta plateada sobre la repisa. Una peineta tallada, con perlas pequeñas incrustadas. Peínate, ordenó suavemente. Obedecí. Cada pasada del peine por mi cabello era como un hechizo. Me sentía distinta. Una mezcla de vergüenza, curiosidad, y una rara excitación recorría mi cuerpo. Mis pezones, aún bajo la blusa, seguían erguidos. La tela se adhería a ellos. Y yo no me movía. Solo me peinaba. Mirándome. Con él detrás. Él no se acercó más. No me tocó. Pero el control que ejercía llenaba la habitación. Como si cada objeto, cada detalle de aquel sótano, obedeciera a su voluntad. No era violencia, no era deseo sucio. Era algo más turbio. Un juego mental. Una ceremonia. Mañana seguirás con tu vida, Teresa, dijo al fin, apagando la lámpara. Pero esta noche, ya no te pertenece. Salí de esa habitación con el pulso en las sienes, los guantes aún puestos y una pregunta latiendo dentro, ¿qué parte de mí había cruzado ese umbral y no pensaba regresar? Desde aquella noche en el cuarto del fondo, nada volvió a sentirse igual. Las paredes de la casa parecían observarme. Cada objeto cotidiano adquiría una carga distinta. La cuchara con la que removía el café, el gancho del perchero donde colgaba mi rebozo, incluso la toalla que usaba después de bañarme. Todo tenía una segunda piel, como si los gestos más simples llevaran escondidos mensajes ocultos. Evitaba a don Ernesto durante el día. No porque me lo prohibiera,
jamás dijo una palabra sobre lo que pasó aquella noche, sino porque me era imposible sostenerle la mirada. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir su presencia en todo lo que me rodeaba. Sabía cuando estaba cerca por el aroma a tabaco dulce que solía llevar en la ropa, por el crujido de sus zapatos de cuero sobre las baldosas, por el sonido exacto que hacía su taza al posarse sobre el mármol de la cocina. Una tarde, mientras Rodolfo estaba en el centro arreglando unos trámites del departamento, me llamó desde el pasillo. Su voz era suave, casi casual. «Teresa, ¿puedes venir un momento?» Estaba en el patio, regando las macetas. Llevaba un vestido sencillo, color mostaza, con tirantes anchos y escote cuadrado. No tenía sostén debajo, y las gotas del agua salpicaban mi pecho, dejando marcas frescas sobre la tela delgada. Me sequé las manos en el delantal y entré. Don Ernesto me esperaba en la sala, con un objeto en las manos, un par de zapatos antiguos, de cuero negro, con tacón bajo y hebillas plateadas. Lucían perfectamente lustrados. «Eran de mi esposa», dijo. «No sé por qué los conservé, pero creo que te quedarían». Los observé. Hermosos. Clásicos. Con ese estilo de los años 40 que no se encuentra ya en ningún lado. «¿Quieres que me los pruebe?» Él no respondió. Solo me miró. Me senté en la butaca, deslicé las sandalias y, con dedos nerviosos, me puse los zapatos. Encajaban como si hubieran sido hechos para mí. Levanté la vista. Él seguía ahí, con una expresión que no sabría definir, ni lascivia ni ternura, algo más primitivo. Instinto, tal vez. «Camina», ordenó. Obedecí. Crucé la sala, los tacones repicando sobre el suelo como si marcara el ritmo de algo sagrado. Sentía como los zapatos me transformaban. Mi postura se volvió más recta, mis pasos más lentos, mis caderas se mecían con una cadencia involuntaria. «Vuelve». Lo hice. Mi respiración se aceleraba. El vestido se pegaba a mis muslos. Notaba cómo sus ojos seguían cada movimiento. Y no me detuvo cuando me incliné para ajustar una de las hebillas, dejando entrever la parte interior de mi muslo. No me tocó. No dijo nada. Pero el silencio entre nosotros era tan espeso que dolía. «Quédate con ellos», dijo al fin. «Pero llévalos solo cuando estés sola». Sentí una punzada eléctrica. ¿Qué significaba eso? Esa noche, cuando Rodolfo se duchaba, abrí el closet y saqué los zapatos. Me los puse. Frente al espejo del tocador, me miré largamente. Estaba en camisón, el cabello suelto y los labios ligeramente partidos del calor. Me giré lentamente, una vuelta, otra. El sonido de los tacones sobre el parquet me producía escalofríos. Sin darme cuenta, pasé mis manos por mis caderas, por mi cintura, bajé por mis muslos. Me ruboricé. ¿Qué estaba haciendo? Me senté al borde de la cama y me abracé las rodillas, aún con los zapatos puestos. En ese momento, escuché la voz de don Ernesto en mi cabeza, clara, envolvente. No siempre somos dueños de lo que nos despierta. Días después, algo cambió. Rodolfo comenzó a notarlo. Me preguntaba por qué dormía tan poco, por qué comía menos. Decía que me notaba ausente, más callada. Yo lo negaba todo. Reía, bromeaba, lo besaba en la frente. Pero no podía evitar sentir que lo traicionaba sin haberlo hecho nunca con el cuerpo.
Y eso lo hacía aún peor. Hasta que una noche, después de cenar, encontré una nota bajo mi almohada. Decía solo 3 palabras. Esta vez sí. El corazón se me encogió. Supe lo que significaba. Lo supe antes de decidir nada. Fui al baño, me mojé el cuello, me cambié de ropa. Esta vez elegí una blusa negra, sin mangas, con botones de nácar, y una falda gris con abertura lateral. Me puse los zapatos. Caminé hasta el cuarto del fondo. La puerta estaba entornada. Y yo crucé el umbral. La puerta se cerró tras de mí sin hacer ruido. El aire del cuarto del fondo era denso, con el mismo aroma dulzón a incienso, cuero y humedad. Esta vez, no había luz. Solo una lámpara baja proyectaba sombras largas, temblorosas, que daban la impresión de que el lugar respiraba. Él me esperaba, sentado en la misma butaca. Llevaba una camisa blanca de lino, abierta en el cuello, y unos pantalones de tela oscura. A su lado, sobre una mesa baja, había una caja cerrada. Cuando entré, no dijo nada. Solo me observó con una calma tan intensa que me estremeció. Yo tenía los zapatos puestos. Estás hermosa, dijo al fin. Como una figura sacada de un sueño viejo. Avancé despacio, sintiendo como cada paso en aquellos tacones me anclaba a un papel que ya no podía negar. Me senté frente a él, cruzando las piernas con lentitud. Mi falda se abrió apenas, mostrando un retazo de piel pálida. Él lo notó. Lo quiso así. Abrió la caja. Dentro había una mantilla negra de encaje y un abanico antiguo, decorado con flores pintadas a mano. Sacó la mantilla y se acercó. La colocó sobre mi cabeza con delicadeza. Me envolvió el rostro parcialmente, dejando ver solo mis labios y mis ojos. Sus dedos rozaron mis mejillas, el cuello, los lóbulos de mis orejas. Todo sin prisa. Todo con un respeto que dolía más que la lujuria. No es un disfraz, murmuró. Es tu otra piel. Tomó el abanico, lo abrió con un gesto seco y lo posó sobre mis rodillas. Yo lo sostuve. Mis dedos temblaban. Él se sentó de nuevo. Me miró largo, como si esperara algo. Como si yo tuviera que hacer el siguiente movimiento. Y lo hice. Deslicé el abanico por mi muslo, subiendo lentamente hasta la mitad. El encaje de la falda cedía. Sentí su mirada clavarse en cada centímetro que se mostraba. Mi respiración era corta, contenida. Un juego silencioso, donde cada gesto era un pacto. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja. Él no respondió enseguida. Porque tú escuchas el lenguaje que otros no oyen. Y porque en ti hay algo que duerme, pero sueña despierto. Me quedé inmóvil. Quise llorar. Quise gritar. Quise huir. Pero mis manos seguían aferradas al abanico, y la mantilla me cubría como una promesa rota. Entonces se levantó. Caminó hasta mí y me ofreció su mano. La tomé. Me ayudó a incorporarme. Me giró hacia el espejo sin marco. Me vi reflejada con la mantilla, el vestido ajustado, los zapatos que no eran míos, y los ojos, esos ojos que ya no me reconocían. ¿Lo ves ahora? Susurró junto a mi oído. Ya no eres la misma. Y en ese momento supe que tenía razón. Esa noche no dormí. Cuando volví a la habitación,
Rodolfo dormía profundamente. Su respiración era tranquila, ajena a todo. Me senté a su lado. Me quité los zapatos y los coloqué en silencio bajo la cama. Me deslicé bajo las sábanas sin hacer ruido, abrazando la espalda de mi esposo como si eso pudiera anclarme otra vez. Pero ya era tarde. Los días siguientes fueron extraños. El calor en la ciudad aumentó. Las paredes del cuarto parecían sudar. Rodolfo hablaba de pintar el nuevo departamento, de comprar una estufa nueva. Yo asentía, sonreía, preparaba el desayuno. Pero dentro de mí algo se agrietaba. Una tarde, al volver del mercado, encontré el estudio de don Ernesto vacío. El cuarto del fondo, cerrado. No volvió a llamarme. No volvió a dejar notas. Hasta el día que nos mudamos. Don Ernesto no bajó a despedirse. Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, la camisa desabotonada hasta el pecho, y esa misma expresión, satisfecha, tranquila. Como si supiera que no hacía falta decir adiós. Cuando el coche arrancó, no miré hacia atrás. Han pasado 3 semanas desde que volvimos a nuestro departamento. La vida se fue acomodando. Pintamos la cocina, compramos cortinas nuevas. Rodolfo me abraza por las noches como siempre. Pero yo ya no soy la mujer que fui. A veces, cuando estoy sola, abro el armario y saco los zapatos. Me los pongo en secreto. Me miro en el espejo. Y escucho sus palabras en la oscuridad. El deseo no se niega, solo se aprende a esconder.